Hay un tema que me interesa especialmente, porque yo creo que es muy fácil, ¿no?, esto de criticar lo que está mal. Lo difícil es qué hacemos para solucionarlo. Tanto en el libro El director, como en las charlas que doy en las universidades, como en cualquier ocasión que me dan para hablar de una profesión que quiero tanto como es el periodismo, yo me empeño mucho en intentar encontrar soluciones. Y una de las cosas que me ha alegrado de vuestras preguntas es que muchos me decís, bueno, oye, pero ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué se puede hacer, me dice uno de vosotros, con los periodistas manipuladores? Pues para empezar, endurecer las leyes para que no les salga gratis. Porque hoy, y lo hemos hablado antes, mentir es muy rentable. Tengo una amiga, por ejemplo, que la difamaron, trataron de destruir su reputación. No voy a dar el nombre porque no tengo su autorización. Y estuvo varios años, 4 años, pleiteando para intentar que esa persona pagara las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Después de 4 años pagando un dineral para llevarlo a juicio y demás, 5.000 euros. Después de unas acusaciones gravísimas. En esos 4 años, ese periodista, entre comillas, porque no tiene nada de periodista, ¿cuánto dinero no habrá ganado destruyendo reputaciones, inventándose bulos y desinformando? Es que le compensa completamente pagar 5.000 euros. Porque en 4 años habrá ganado 100.000. Entonces, claro, tenemos unas leyes que no penalizan a aquellos que manipulan y sobre todo a aquellos que destruyen vidas, porque el periodismo tiene una gran responsabilidad. Puedes destruir la vida de alguien, su familia. Aquí tuvimos al fiscal Stampa, que por cierto es creo que es la segunda charla más escuchada de todas las que tenemos, ¿no? El fiscal Stampa, que es un tipo estupendo, noble, y fue la primera entrevista que hicimos en el canal. Y de él se inventaron todo tipo de cosas, incluido le pusieron al final un amante que por supuesto no había tenido, y su mujer se enteró por la prensa, porque estaban intentando que dejara de investigar la corrupción del caso Villarejo, que tanto gobiernos del PP como del PSOE habían sostenido. Y fueron a destruirle. Y esos medios que publicaron todas aquellas informaciones, que fueron encargos, no tuvo ninguna consecuencia para ellos. Cero. Y para la mayoría de los medios no hay ninguna consecuencia cuando mienten. Yo decía en la entrevista del País, es que cuando sostengo que el periodismo está más corrompido que la política, es que no es solo que esté más corrompido, es que es mucho más impune. Porque en este país hemos tenido un vicepresidente del gobierno encarcelado, o alguien que venía de la familia real como Urdangarín también encarcelado, presidentes de comunidades autónomas encarcelados. Gente importante de la política ha terminado en la cárcel. Probablemente no todos los que lo merecían, muchos se han librado. Pero sí que ha habido suficientes. Pero, ¿quién sabe de un periodista corrupto que haya sido encarcelado o haya tenido algún problema con la justicia? No hay ninguno. Puedes hacer lo que quieras en esta profesión y no tienes ningún problema. Vuelvo al director. Es que el director tiene un capítulo que se llama Cosa Nostra y habla de prácticas mafiosas dentro de la profesión periodística. Por ejemplo, llamar a empresas y decirles, si no me das 80.000 euros este año en publicidad, voy a empezar a destruir la reputación del presidente de tu empresa. Eso pasa en España.
más medios de comunicación o periodistas que cobran sobresueldos. La palabra sobresueldos nos suena mucho son los políticos los únicos que cobran sobresueldos, no. Hay periodistas de este país que también los cobran. En El Director se denuncia, por ejemplo, que Telefónica, en la época de César Alierta, tenía a sueldo a 80 periodistas de este país, con sueldos importantes. ¿A cambio de qué? Creo que no hace falta que lo comentemos, ¿no? El BBVA tenía un fondo económico en los años en los que el presidente era Francisco González para medios que subvencionaba para utilizarlos y que se convirtieron en altavoces de lo que quería contar. Es decir, cuando hablo de corrupción de los medios, no estoy hablando solo de, no, es que cuento la mentira o la manipulación. No, yo hablo de corrupción económica, de periodistas que cobran dinero a cambio de utilizar el periodismo contra unas personas o defendiendo a otras. O sea, el chantaje. Yo hablo de casos de chantaje directamente del periodismo español, ¿no? Y eso no tiene nunca consecuencias. ¿Cómo es posible? Pues una de las razones es que los periodistas preferimos mantener oculto todo eso. Y cuando salió El Director, pues escándalo, bueno, ¿cómo se atreve a contar todo esto que ocurre en los medios? Digo, bueno, pues porque la ley del silencio es lo que está permitiendo que eso ocurra. Y necesitamos, y aquí voy a otra de las razones por las cuales necesitamos hablar de esto, es que si no debatimos, si no denunciamos lo que está pasando en nuestra profesión, nunca va a cambiar. Si no cogemos las manzanas podridas que hay en la profesión y las apartamos, nunca va a cambiar nada. Porque esta es una profesión noble. Y yo conozco, y entonces os he citado a reporteros de guerra, pero también en España hay periodistas nobles que intentan hacer su trabajo a pesar de las dificultades. Pero es muy difícil competir con gente que hace trampas, que está corrompida, que cobran sobresueldos, que son llamadas a los programas de televisión, aún sabiendo que han mentido, y no importa. Entonces, claro, cuando me preguntan, oye, ¿qué podemos hacer, no? Agueda me pregunta, ¿cómo se denuncia un periódico de una información falsa o un bulo? Bueno, tienes que ir a los tribunales, pero los tribunales no están preparados para juzgar la mentira y la manipulación. Es más, las leyes sobre difamación apenas han cambiado con la llegada de Internet y hoy todo ha cambiado. Y hoy el alcance que tiene una mentira es mucho mayor del que tenía antes, a través de las redes sociales, a través de, bueno, de las herramientas digitales. Tú puedes convertir una mentira en una noticia viral y luego preocúpate de intentar rectificarla. Ya nadie le va a hacer ni caso a tu rectificación, ¿no? Que esta es una pregunta también súper interesante, ¿no? Que hace Miguel desde Bangkok. Y bueno, Miguel, aparte que es amigo, ¿no? De mi época cuando yo vivía en Bangkok y bueno, es una persona que aprecio, ¿no? Y él habla y me pregunta, ¿por qué los periodistas que dicen algo en la radio, por ejemplo, y se equivocan o directamente manipulan, cuando 2 días después se demuestra que lo que habían dicho no era cierto, no piden perdón? O sea, es el misterio absoluto, ¿no? Nadie se equivoca jamás en el periodismo. No escucharéis a nadie prácticamente pedir perdón. Tú puedes ver una portada de periódico, un titular,
falso a toda página. Al día siguiente eso se desmiente, todo el mundo sabe que eso no era verdad. No debería publicarse en el mismo periódico con el mismo tamaño un titular diciendo que eso era mentira. No se hace. Y en la radio más de lo mismo, y en la televisión más de lo mismo. Los periodistas parece que tienen como, no sé, una aversión total a rectificar. Que yo creo que lo único que hace es quitarnos la confianza de la gente, porque yo sí creo en que hay mentiras falsas de dos tipos. Una es una información errónea donde un periodista se puede equivocar. Yo escribí 4.000 artículos para El Mundo, o sea, sería ridículo pensar que alguna vez no me equivoqué. De hecho, una de mis primeras informaciones nunca se me olvidará. Les voy a contar el día más vergonzoso de mi carrera periodística. No llevaba mucho en el periódico El Mundo. Y recuerdo que mi redactora jefa, Ana Romero, me mandó a cubrir una rueda de prensa de una exposición sobre un cosmonauta ruso al que habían puesto en órbita y se había perdido en el espacio. Y eso había pasado años atrás y entonces yo llegué a la rueda de prensa y había un tipo ahí que estaba contando todo lo que había pasado y entonces había unas fotos del astronauta antes de embarcar en la nave, tal, noticias de prensa en ruso, del cosmonauta que se había perdido. Y le entrevisté, le dije, tal, me dijo, y el tío muy serio me dijo, sí, por esto pasó por esto, lo otro, me dio detalles de la misión espacial. Yo que era muy joven e inexperto, llegué a la redacción y le dije a mi redactora jefa, oye, que esto es un historión. Vamos a publicarlo, ¿no? Y recuerdo que la primera frase debía ser algo así como, al cosmonauta, vamos a inventarnos el nombre, ¿no? Ya no me acuerdo. Kasnov, ¿no? Partió el día tal del año no sé cuánto y nunca más ha vuelto a ser visto. Y al día siguiente se publicó la información. Y yo recuerdo que me despertaron, el redactor jefe me dijo, David, nos está llegando información y resulta que esa rueda de prensa era falsa, que era todo parte de una exhibición artística y que ni existió la misión ni existió el cosmonauta. ¿Os podéis imaginar la vergüenza absoluta de ese momento, ¿no? Que era muy cómico, porque es verdad que todo era muy cómico, pero para mí no era nada cómico en ese momento, ¿no? Era devastador. Yo estaba iniciando mi carrera periodística y pensé, bueno, se ha acabado. O sea, después de esto, o sea, me van a despedir y esto va a acabar fatal, ¿no? De aquella experiencia no me despidieron, fueron comprensibles con el novato y sin embargo aprendí una lección fundamental del periodismo y es que tienes que contrastar la información, que tienes que hablar con el máximo número de fuentes, que no te vale con entrevistar a una persona y publicar lo que te cuenta esa persona, que hay que documentarse, que hay que comprobar las cosas para transmitir siempre la verdad o los hechos más cercanos a la verdad a los ciudadanos. Y fue una lección dolorosa en ese sentido, pero que luego me ha hecho que en todo lo que escribí después me asegurara siempre de que no era una invención, de que era verdad. Y desgraciadamente eso se ha perdido. En las redacciones hay muchos menos periodistas, todo se hace mucho más rápido y cosas como es comprobar la información, tener al menos dos fuentes, llamar siempre a la persona afectada de una información para darle el derecho a defenderse, nada de eso se hace ya. En casi ningún periódico, radio, televisión en España. De nuevo con las excepciones que siempre hay, ¿no?